Hola mis queridos hermanos y hermanas que están viendo este programa. El Señor los bendiga mucho. Hoy vamos a compartir con ustedes la palabra, especialmente la lectura del Domingo de Ramos. Me gustaría compartir con ustedes la lectura que tiene que ver con la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es la que el Señor nos presenta para comenzar la Semana Santa, y nos enseña en la pasión cómo nuestro Señor Jesucristo fue entregado por uno de sus discípulos. Luego él, después de entrar a Jerusalén, lo apresan, lo juzgan, lo maltratan primero, lo juzgan, y luego le ponen su cruz, le ponen su corona, y luego lo crucifican como que si fuera un cualquiera, como alguien que hubiera cometido los crímenes más grandes en la historia. Y entonces meditemos en esta Semana Santa, antes de que lleguemos al Jueves Santo, donde el Señor prepara la cena con sus discípulos, su última cena. Le lava los pies a sus discípulos, les ordena que se amen los unos a los otros y que hagan lo mismo como Él lo hace con ellos, ¿no? Que hay que servir, hay que ayudar a los demás, que la fe no es egoísta. Y luego el viernes meditamos en su condenación y su camino hacia el Calvario, donde finalmente, después de azotarlo, de maltratarlo, Él muere. Y después nos prepararemos para el sábado de gloria, en la misa de la tarde, donde el Señor pues resucita. Se cumple, donde el Señor vence la muerte, y luego el domingo de resurrección, donde celebramos todos juntos la resurrección del Señor, que resucita de entre los muertos y nos gana con su resurrección la vida eterna en nosotros. Por esa razón fue que Él vino, por esa razón fue que Él fue anunciado. Pero antes de comenzar, sabemos que por el tiempo que estamos pasando, pues no podemos estar presentes en la liturgia, en las misas, y por tanto estamos congregados en nuestras casas. No podemos ni tampoco compartir con otros compañeros de la iglesia, ir a las casas, porque hay que ser obedientes, y la iglesia es obediente por lo que estamos pasando ahora. Pero si nos damos cuenta que esta es una buena lección para nosotros los cristianos, especialmente nosotros los católicos, estamos acostumbrados a asistir a la misa muchos todos los días, pero los domingos, que es el mandamiento de asistir, de congregarse en la casa del Señor y participar como familia, no lo podemos hacer. Y algunos de nosotros nos sentimos mal, con tristeza, con pena. Y a veces le decimos al Señor: ¿por qué, Señor, esto está pasando? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y existe la tentación de algunos sacerdotes o clérigos que les gustaría hacer una misa ahí con un grupito de gente. Pero sabemos que eso no es lo que el Señor enseña, ¿no? El Señor dice: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Por eso Él fundó su iglesia en Pedro, para que pudiéramos tener una iglesia jerárquica, donde existe el orden, y tenemos que ser fieles a Jesús a través de su iglesia, de sus líderes. Y nuestro cardenal pues ha dicho, por un tiempo indefinido, no vamos a tener misa, pero nos ha dado el consentimiento y ha aprobado de que las misas las podamos ver por televisión.
algo que solo se le daba a las personas enfermas, que podrían ellos verla por la televisión porque no podían asistir a la misa, por tanto no era un pecado mortal. Ahora vemos que todos los católicos en el mundo entero, pues por decir en todo el mundo, pues se nos ha dado ese permiso de que lo que era un pecado mortal, si uno no lo hacía con una razón justa, ahora ya no es pecado, porque toda la iglesia sufriendo y es necesario hacerlo. Por tanto, no nos sintamos tristes. Yo sé que pues es maravilloso recibir el cuerpo del Señor y participar con la comunidad y las liturgias y todo. Pero vemos entonces en la obediencia nos da esa paz, ¿no? Y nos da esa resignación espiritual donde decimos, tenemos que sentir lo mismo contentos, pero no es lo mismo. Pero el cardenal dice, sí, es lo mismo, lo único que no recibimos el cuerpo de Cristo, pero en la palabra y obedeciendo lo que el cardenal dice en nombre del Señor, estamos completamente recibiéndolo al Señor. No tengamos esa tristeza y ansiosos, esa tentación de querer hacer algo y de murmurar y de decir, no, al contrario, debemos de sentirnos muy bien porque la iglesia puede escuchar la voz del Espíritu Santo y ayudarnos, ¿no?, en ese aspecto de la fe. De nuevo, voy a compartir con ustedes el evangelio que tomamos para este domingo y me gustaría compartirlo. Es la entrada de nuestro Señor Jesucristo, y también lo tomamos del Evangelio de San Mateo 26 en adelante, ¿no? Y siempre que compartimos la lectura del Evangelio, pues lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Esta primera parte la podemos ver que nos enseña que Jesús, antes de partir, de cumplir a lo que había venido obediente a su Padre, pues quiere tener una última cena con sus discípulos, ¿no?, con sus amigos, best friends, y quiere ir a la casa de ellos, ¿no? En casa, el Señor quiere ir a casa, quiere ir a tu casa, quiere venir a mi casa, quiere compartir conmigo algo importante que me alimentará mi vida, pero no solamente me alimentará mi cuerpo, sino que alimentará mi espíritu, mi alma, que es eterna. So, la comida que Él va a dar en ese momento en casa de ellos, lo hace en una casa particular, la familia, es su propio cuerpo, y eso es lo que Él nos da, ¿no? Entonces, los discípulos obedientes, recuérdense que en la fe, la obediencia tiene mucho que ver. Como pasó a Adán y Eva, desobedecieron, y las consecuencias de la desobediencia son grandes, ¿no?
Pero en este caso ellos obedecieron y lo que estaban haciendo ni se lo imaginaban lo que iba a pasar, pero aunque el Señor ya se los había repetido varias veces, en muchos momentos no se iba a quedar con ellos para siempre. Pero dice así: ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo. Estaban cenando, compartiendo y Jesús habla. A veces nosotros estamos comiendo y hablamos mucho y antes de comer no dejamos que Jesús hable. No le pedimos, no le damos gracias, no le decimos gracias, Señor, por los alimentos. Pero el Señor habla y les dice: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Que pregunta la del discípulo. ¿Soy yo, Señor, que tengo fe, que ando contigo? ¿Será que soy tan capaz de traicionarte? Pero el Señor respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. A veces hay cosas que nos dice la palabra, nos dice el Señor, que no entendemos. ¿Por qué tuvo que haber sido uno de ellos, no? ¿Cuál de los 12? Sabemos cuál fue. ¿Quién no va a decir la palabra, no? A veces, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí me sucedió eso, no? ¿Y por qué no a otro? ¿Y por qué no a otro? Ahí es como desearle a otro el mal. Pero es un misterio. ¿Por qué unos se sanan, otros no se sanan? ¿Por qué unos mueren y otros no mueren? Pero el Señor, aquel que conociéndolo y sabiendo quién era Jesús lo traiciona, las consecuencias van a ser duras, ¿no? Duras. Sabemos lo de Judas, ¿no? ¿Acaso soy yo maestro? Otro pregunta: ¿acaso soy yo maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Judas pregunta: ¿acaso soy yo maestro? Los que conocemos a Judas sabemos que era un hombre un poco que le gustaba aprovecharse de los que cobraban impuestos o de los que le pagaban impuestos. Era muy avaro, ¿no? Codicioso. Durante la cena Jesús tomó un pan. Durante la cena Jesús tomó un pan y pronunciando la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Escuchemos lo que dice Jesús: tomen y coman, este es mi cuerpo. Tiene un pedazo de pan sin levadura en su mano y no está apuntándose hacia él, señalándose hacia él: este es mi cuerpo, como diciendo yo soy el cuerpo, porque al no estar el cuerpo de él ya no lo vamos a tener, no se va a quedar con nosotros. Pero aquí él dice: este es mi cuerpo, señalando el pan que iban a compartir. Luego tomó en sus manos una copa de vino, una copa con vino, podríamos decir con vino, y pronunciando la acción de gracias, la misa, eso quiere decir gracias, la misa, gracias, vamos a ir a la misa, vamos a ir a la acción de gracias. La acción de gracias más grande que existe es la misa. Dale gracias a Dios por todo, ¿no? La pasó a sus discípulos, a todos, con todos compartió, se las pasó, no se las tiró, se las pasó, con mucho cariño,
con mucho amor, con mucha tristeza, porque sabía que esa era la última vez que lo iba a hacer. Beban todos de ella, todos, no unos cuantos, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Despedida, ¿no? ¿Qué está pasando, Señor? Pero si mañana podemos volver a comer contigo. Mañana pueden venir a nuestra casa. Pero ya mañana no hay mañana. Hoy, por eso el Señor es un Señor de hoy. Hoy quiero entrar a tu casa. Hoy quiero compartir. Hoy quiero perdonarte. Hoy quiero amarte. Mañana, hoy, quizás el último día que esté contigo, aquí mientras vives. Para muchos ahorita, hoy, es el último día. Miles de personas están falleciendo. Hoy, puede ser mañana, puede ser en el futuro. A diario. La última vez, porque el Señor dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y se cumple, ¿no? Pero se tenía que ir y él dijo, ya, esta es mi cena. Después de haber cantado el himno, cantaron un salmo, repitieron un salmo, pues nosotros en la iglesia repetimos salmos, salmos del Antiguo Testamento, del rey David, de todos los salmos, porque sí, se puede orar repitiendo, ¿no? Jesús mismo repetía salmos, a la hora de morir él repitió salmos. Padre, ¿por qué me has abandonado? Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Ya no voy a estar con ustedes así como me ven ahora. Por eso uno conoce al Señor antes y después. Conoces al Señor que ha muerto, lo conoces antes. La historia nos habla de un Jesús que caminaba con su pueblo, un ser humano. ¿Y cómo puede ser Dios? Por eso es que aquí nos va a decir después, se consideraba hijo de Dios, Dios, ¿no? Pero ya mañana me verán como nunca me han visto, dice el Señor. Iré delante de ustedes. Nunca atrás. Iré delante de ustedes, guiándolos, llevándolos. Bueno, que se dé guiar. No van a tener miedo, ellos están aterrorizados. Entonces Pedro le replicó, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ay, Pedro. Aunque todos se escandalicen, yo nunca lo haré. Tan seguro estaba Pedro de su fe en Jesús. Era más grande su seguridad que la fe. Se seguiría tan seguro de que nunca iba a traicionar. O se sentía tan Dios o tan divino. Porque el ser humano, mientras estemos aquí en la tierra, podemos meter la pata en cualquier momento, ¿no? Y algo tan importante como eso, no sé en qué se basaba él, se basaba de seguro en todo lo que había hecho Jesús por él y porque le dio un poder o le va a dar poder o no sé, se sentía como el principal, el que, no, orgullo, a lo mejor un poquito de orgullo. Pero Jesús le dijo, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me harás negado 3 veces. Jesús le da una profecía. Jesús nos dice a nosotros también, cuidado,
que antes de que te acuestes me vas a negar. Me vas a negar. Vamos a ver lo que pasó. Pedro le replicó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Posiblemente si él estaba seguro de eso. Lo que él no estaba seguro era que la tentación, el miedo, el pavor, lo iba a hacer caer. Quizá él no, como persona, sí, es cierto, hay que ser consciente. Nosotros amamos al Señor y todo, y él sabe que somos honestos. Pero a la hora de la verdad, somos débiles. Sin Él somos débiles. Cuando quitamos los ojos, cuando se nos olvida, cuando ya no lo sentimos a nuestro lado, nos entra la debilidad. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Y él contagió a los otros también. Pero se sentían seguros, ¿no? Es valiosa la defensa, ¿no? Sí, se sentían seguros. Está bien. Fuertes en la fe. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Jesús se va y se lleva 2 o 3 a orar. Era duro lo que estaba pasando, ¿no? Jesús es hombre, ¿no? Es Dios y es hombre, Dios y es hombre. Pero la parte humana estaba cediendo, tenía miedo a la muerte, a lo que iba a pasar. Y Jesús siente eso, ¿no? Así como Él siente, así sentimos nosotros, temor, miedo, a todo, a la incertidumbre, lo que viene. No es fácil lo que le espera a Él. Él sabía de palabra, Él sabía de lo que Dios iba a hacer en su vida de Él, lo que lo había escogido a Él, hijo de hombre, para que me puedas ayudar en esta misión tan grande, ¿no? Sentía tristeza el Señor, ¿no? Y dijo, mi alma está llena de una tristeza mortal. ¡Wow! Temor, miedo, la oscuridad estaba llegando por todos lados, ¿no? Imagino que el diablo estaba sintiéndose contento, ¿no? Contentísimo por lo que estaba haciendo. Ya estoy a punto de ganar la batalla, decía el diablo, sentado, así como cuando nosotros nos sentimos acorralados, que nos vamos de Dios y de ahí no hayamos qué hacer y estamos cayendo y estamos casi sintiéndonos agobiados, agotados, la fe se nos va, la tristeza, todo nos llega, el diablo está, ahí te quiero ver, así es que eres bueno tú, mira, tú no sirves para nada. Quédense aquí y velen conmigo, les dijo el Señor. Fuerza, ánimo, no se preocupen, quédense aquí, oren, velen, no se duerman. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo, tan fuerte era aquel temor y miedo, ¿no? Y se fue a la tierra como símbolo de decir, Dios mío, Padre, y vamos a ver lo que dice, Padre mío, su padre de él, ¿no? De donde él había salido, Padre mío. Wow, me imagino yo con qué sentimiento le dijo, Padre mío, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Aquí está lo que llamo yo la respuesta a todas nuestras dudas. Jesús mismo sabía lo que le iba a pasar. Estaba triste, amargado, sabía lo que venía. Si yo lo hubiera preferido, no pasaba por ese dolor, cualquiera. Si yo sé que voy a traer un hijo al mundo y sé que ese hijo no va a sufrir, no va a llorar, no va a tener enfermedades, no se va a golpear, no me va a insultar. Si yo supiera eso, ¿cómo mis hijos van a actuar? Preferible no traer un hijo al mundo. Pero no es así la cosa. El Señor
Los hijos nacen y se hará la voluntad de Dios en las vidas de ellos y en las nuestras. Señor, yo pido que me ayudes con esto, que me ayudes en mi familia, con mi esposo, mira, o esta enfermedad que me está causando la muerte. Pero al final, como dice Jesús, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor Padre. Tu voluntad. Y la aceptaré porque eso es lo que tú permites. Y tú lo permites por alguna razón. Y esta razón es grande. Porque lo que va a suceder es grande. Y yo no puedo, mi cuerpo, mi carne no puede estar en el medio de esto. Haz lo que tú tienes que hacer, Señor. Y lo voy a aceptar. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro: ¿no han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Ah, ahí está. El espíritu es pronto y la carne es débil. Orar, orar, orar. Ahorita que estamos en esta situación con este virus o cualquier situación que sucede en el mundo entero, como por años ha pasado, en 1918, catástrofes, terrorismo, todo lo que sucede y pasarán años y tendremos cosas. ¿Cuánto estás orando tú? ¿Cuánto estoy orando yo? Estoy orando a tiempo y destiempo, que cuando vienen estas situaciones no tengo que correr debajo en mi cuarto y cada hora y orando y rezando el rosario y haciendo esto y haciendo lo otro, viendo películas y todo esto. Estamos en ese punto. Y después que Dios permita que todo esto pase o que pase cualquier catástrofe, ¿cómo voy a quedar? Voy a quedar haciendo lo mismo, orando, orando, orando mucho. El Señor dice, no hay que esperar que vengan las tribulaciones. Si las tribulaciones están en la casa, están en la familia, diariamente. Esto es mundial, sí es cierto, es una pandemia mundial. Pero el Señor nos dice, ora a tiempo y destiempo. Así no tienes que después andar buscando libros, andar buscando todo porque se acabe el tiempo. Eso es miedo. Si oramos más y más por miedo, el Señor dice que no. Está bien. Uno ora con los amigos, rezan un rosario. Oye, recemos por esta situación. Claro, hay que rezarlo con el Papa, con los cristianos que oran. Está bien, sí hay que hacerlo. Yo no digo que no. Pero personalmente, aprendamos de ahora en adelante a mantener una relación con el Señor 24 horas, como dice, a tiempo y a destiempo. Y que no nos agarre con las vacías, sin aceite. Porque nos llega el tiempo, nos llega la hora. Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, dijo el Señor. El Hijo del Hombre va a ser entregado. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Llegó la gran hora. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, no ha llegado la hora, no ha llegado la hora? Y uno, ¿a qué hora, Señor? ¿A qué hora se acaba esto? ¿A qué hora vuelvo a trabajar? ¿A qué hora? Estoy cansado de estar en la casa. ¿A qué horas? ¿A qué horas? No ha llegado la hora. Mientras tanto, ora en tu casa, comparte con tu familia, haz lo que no has hecho, disfruta. No ha llegado la hora, pero la hora va a llegar eventualmente. Nadie la puede parar. Levántense, vamos ya. Ya está aquí el que me va a entregar. Ah, llegó el que cayó en tentación. A lo mejor a este se le olvidó orar. Pero escogido por misterios de la vida le tocó a él. Judas, tenga misericordia de Judas, porque yo sé que también la ha tenido, porque también merece, ¿no?, la salvación. Dios sabe, Dios es un Dios de amor. Yo seguro que ni Judas ha dejado de tener la oportunidad de salvarse, porque para él también murió Jesús.
Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa, con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Para uno traicionar con un beso, en otras palabras, la señal para la traición no tiene que ser muy grande. Uno se da cuenta, ¿no? En la familia, el esposo, la esposa, los hijos, cuando hay una traición, hay una infidelidad, las personas cambian, pues. Yo creo que Judas, no sé si le había dado algún beso al Señor, ¿no? O si eran tan sensibles ellos, así como algunas personas somos en algunos países. Somos bien sensibles, somos muy amigables y expresamos nuestros sentimientos de una forma muy amable, muy amorosa. Algo que no era ni él de seguro, y dijo: esta es la señal, no, este no es así, este no es así. ¿Por qué hace esto? ¿Qué querés? ¿Qué quieres, Judas? No, ahí estaba la señal, ¿no? Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Dice Jesús: amigo, ¿te acuerdas que andabas conmigo? ¿Que me escuchabas? ¿O solo me oías? Estabas ahí pendiente, pero te entraba por un lado y te salía por el otro. Amigo. No, es difícil, ¿no? Entender esta situación. Misterio, pero nos enseña mucho. Entonces acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. La cosa se está poniendo difícil. Hay que defender al Señor. A veces nosotros queremos defender a Dios, ¿no? A veces queremos con la Biblia decir: no, que Dios es Dios. Y sí, está bien. Hay que proclamarlo, hay que creer que Dios existe y que Jesús es el Rey y todo eso, está bien. Pero Dios es el que nos defiende a nosotros. Y Él no quiere la ira, ni el enojo, ni la pelea. Él quiere que defendamos la causa de otra manera, con paz, conversación, diálogo. Él no quería eso, porque de todos modos iba a suceder. No importa cuántos mataran, eso no lo paraba a nadie. Y esas son cosas del demonio, ¿no? Que lo quieren a uno que tenga ira por cualquier cosa, defender esto, defender lo otro, defender mi causa, defender mi trabajo, defender que esto y lo otro, que a mí me toca. Ahorita vemos en los países nuestros gente que está recibiendo comida así, que a mí no me dan, que el otro se la roba, que el otro se la da. Y la ira, ¿no? La ira. Eso no es de Dios. Entonces dijo Jesús: vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. Usa la ira, usa la cólera, y las consecuencias van a ser iguales o peores. Úsala. Vete a boxear con los demás. Hay gente que pasamos toda la vida peleando y peleando y peleando y peleando y peleando y peleando. Y los hijos se crean esos ambientes. ¿No crees que si yo que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él podría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero como se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe de suceder. Lo que digo, para defender a Jesús, el Señor no quiere que nosotros nos encolericemos. Él tiene su forma de hacerlo, tiene sus divinidades. Claro, a través de nosotros podemos dar testimonio de Jesús, no traicionarlo. Pero en el momento Jesús estaba enfrentando esto él solo y él tenía que, claro, con la oración de los demás, pero él les dijo: oren porque viene la redada, me vienen a agarrar y no va a ser fácil. Controlen sus emociones. Y sin embargo, no pudieron, porque ellos habían dicho: pelearemos y moriremos contigo.
El Señor los dejó, ¿no? Pero los puso claros en ese momento y les dijo, perdón, les dijo, hombre, no es así la cosa, ponga la espada en su vaina, ¿no? ¿Cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella muchedumbre, ¿han salido ustedes a apresarme como un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Miles de años. Esto no fue un invento que alguien lo escribió porque estaba iluminado, esto, lo otro. No, eso no fue. Fue porque se estaban cumpliendo las profecías. Finalmente, después de miles de años, vino el Salvador, ¿no? El Mesías. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. El Señor sabía que esa pelea no era una pelea humana, que puros palos, no. Era con la mano y el poder de Dios, porque el diablo estaba usando todas sus armas, aprovechándose de la debilidad de la carne de los discípulos, aprovechándose de Judas, aprovechándose de los que venían a apresarlo, y al final Jesús termina solo. ¿A dónde está entonces? Sí, Señor, yo soy cristiano, y a la hora de la verdad salgo corriendo, ¿no? El miedo a morir, miedo a morir. Todavía no sabían lo que era vencer la muerte, porque el Señor todavía no la había vencido. El Señor venía a eso. Y para vencer la muerte había que darle con todo, pero no con palos. La muerte no se le vence con palos, porque es algo espiritual, ¿no? El diablo es algo espiritual. Y a ese hay que vencerlo de otra manera. Pero el Señor tenía toda la fe y tenía todo el apoyo de su Padre. No lo iba a dejar. No lo iba a dejar ser vencido, ¿no? Y todos se le huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes, todo el Sanedrín, andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Empieza el diablo a traer a sus mentirosos. Eso es lo que hace el diablo. El diablo usa a las personas para que den falsos testimonios, para que levanten mentiras. Y uno, sinceramente, a veces miente por su propio beneficio. Cuando todo está revuelto, el río está revuelto, uno no se para con la verdad. Eso nos pasa a nosotros, la mayor parte de nosotros. Por eso hay que orar, ¿no? Hay que orar. No respondes nada a lo que estos atestiguan contra tuya.